que nos abraza y nos contiene, o no nos contiene. Bueno, bienvenidos a los seminarios cognitivos en esta nueva edición que es del 2021. Como es el primer seminario que vamos a tener, nos gustaría hacer una breve presentación del espacio. A ver. Bien. Y contarles un poco que el objetivo de los seminarios cognitivos es conocer y discutir trabajos en el área de las neurociencias cognitivas y comportamentales y que implican preguntas interdisciplinarias, ¿sí? Buscamos un espacio multidisciplinario, una audiencia que pueda discutir de distintas miradas estas preguntas, estas problemáticas. También contarles que es un espacio abierto y gratuito, obviamente en modalidad virtual. Nos proponemos que sea un espacio, como les dije, multidisciplinario, inclusivo, tanto en relación al género, tanto como cargos, escalafones, posiciones académicas, políticas, etc. ¿Sí? Inclusivo también para que puedan acercarse estudiantes y participar, que sea participativo, donde puedan expresarse cómodamente tanto estudiantes y becarios como investigadores, docentes, etc. ¿Sí? Horizontal, principalmente en nuestra organización, en la forma en que estamos organizados, como quienes hacemos los seminarios cognitivos, pero también hacia quienes participan de alguna manera, y obviamente que contenga discusiones que sean respetuosas y cuidadas con respecto a los intercambios, ¿no? También queremos contarles que estamos muy felices porque esto que surgió como una idea terminó siendo, teniendo 270 inscriptos, ¿sí? De diferentes disciplinas académicas, como la biología, la filosofía, la antropología, la psicología, educación, la ciencia física, la ciencia de la computación, etc. Seguramente alguna ciencia más me está faltando. Y que tenemos una enorme representación de estudiantes de grado, de becarios, investigadores, docentes, etcétera, que nos enorgullece poder contener y atraer a este espacio, ¿sí? Este espacio no sería posible sin las personas que lo hacemos posible, que somos estas personas que estamos acá, en estas fotos, ¿sí? Muchos de los cuales son estudiantes de biología, de psicología, de filosofía, entonces son becarios de biología, de física, de psicología, de computación, o investigadores, ¿sí? Tampoco sería posible sin un poco los avales que nos apoyan o nos invitan a hacer este tipo de actividades y nos contienen, nos ayudan a la difusión y a la contención académica, etc. Yo particularmente soy investigador en el Laboratorio de la Conciencia, también participo y co-coordino en el Laboratorio de la Percepción, en el Departamento de Fisiología, Biología Molecular y Celular, de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UBA, del Instituto IFIBINE, que es el instituto que me contiene y también contiene a algunos de nosotros, de las jornadas de fundamento y aplicaciones de la interdisciplina, que es un espacio de discusión interdisciplinar, en el que también algunos somos parte de los que estamos acá, de la SAN, que es la Sociedad Argentina de Investigación en Neurociencia, y hoy particularmente tenemos el gustazo de recibir a Marcela Peña, que es directora del Laboratorio de Neurociencias Cognitivas de la Universidad Católica de Chile, la que nos va a compartir su línea de investigación, sus resultados, sus reflexiones, etcétera, sobre la adquisición neuronal del lenguaje, ¿sí? Como es la primera vez que el primer seminario de esta etapa, contarles un poco la dinámica también. La idea es tener 45 minutos aproximadamente de exposición, y luego 45 minutos de intercambio y preguntas, tanto por chat como por el chat de YouTube, ¿sí? Así que bueno, bienvenides. Le doy el lugar a Marcela para que empiece su presentación, y un gusto a todos.
Ahí sí. Bueno, muchas gracias por invitarme. Voy a compartir mi pantalla, ¿ok? Ahí, ¿se ve, cierto? Sí, Todo sí, se ve sí. bien, ya. Bueno, este aviso no sé por qué me sale desde hoy día y acá rato aparece el problema del Windows. Y vamos a tratar de, bueno, primero que muchísimas gracias por haberme invitado. Yo creo que para mí es un gustazo realmente estar con ustedes, personas jóvenes, inteligentes, estamos interesados además en algo que es muy apasionante, ¿no? Que es la adquisición del lenguaje y de qué manera el cerebro puede decir algo al respecto de esto. ¿Qué pasa cuando un niño, digamos que sabe del lenguaje, de qué manera, qué actitudes tienes como al nacer, que son capacidades que se están, digamos que traemos nosotros porque venimos, porque somos de la especie humana, ¿no? Y qué cosas son aprendidas y de qué manera las dos se conjugan para que nosotros podamos tener un desarrollo, como se usa ahora decir, atípico y típico, ¿no? Eh, en lugar de antes que se decía normal y anormal, ¿ya? Entonces les agradezco por esta invitación. Yo voy a avanzar y si por favor les pido que si, no sé si alguien quiere preguntar algo, que lo pregunte por el chat o por al tiro, no sé muy bien, o son al final las preguntas, no sé cómo ustedes me digan. Y lo otro que le pediría es que más o menos cuando me queden como 10 minutos me hagan una especie de signo para que me apure, porque en general siempre me tardo un poco, ¿ya? Bueno, primero que nada, hablar un poquito de los niños y solamente para recordarles, ¿no? Que desde hace muy poco tiempo los niños eran considerados como poco inteligentes, eran seres, digamos que literalmente eran idiotas, o sea, eran seres que no sabían nada, que tenían un grado de idiosía y que realmente no se les investigaba grandemente, o sea, y esto fue en el 1700, imagínense todos los siglos anteriores cómo se concibieron los niños, cómo estaban siendo parte de la sociedad y cómo se pensó, digamos, siquiera educarlos en algún momento. Bueno, después, en 1800, también grandes autores como William James dijo que los niños eran niños, su cerebro estaba lleno de confusión, o sea, como que le llegaban estímulos, estímulos y ellos no sabían qué hacer con ellos y estaban los pensamientos ahí flotando. En los años siguientes, Freud dijo que el niño era un bebé antes de hablar, digamos. Todos estamos refiriéndonos a niños. El origen etimológico de la palabra infant viene del que no habla. Entonces, si el niño no hablaba, entonces no tenía capacidad de pensamiento, por lo tanto no tenía tampoco capacidad de racionalizar, de hacer operaciones lógicas o morales. O sea, era amoral, irracional y ilógico. Sin embargo, desde más o menos, desde que se empezaron a hacer experimentos, porque hasta antes solamente había un método como bien observacional. Se miraba al niño y se decía, al fin, este hace tal cosa, yo me lo explico de la manera A, B o C. Mientras que cuando se empezó a hacer experimentos con los niños, con grupos controles, con distintas condiciones experimentales, se pudo realmente demostrar que los niños, aunque no hablen, saben muchas cosas y saben desde pequeños. Hay ciertos conocimientos que se puede decir que vienen como predispuestos, no sé, preorganizados, y que con el estímulo apropiado se desarrollan. Y uno de ellos podría ser, o sea, aparentemente es el lenguaje, ¿ya? Hay habilidades que los niños, yo voy a tratar de mostrarles acá algunos ejemplos de que los niños saben hacer cosas tan difíciles, digamos, podríamos ser tan sofisticadas como encontrar la diferencia entre el fonema B, o sea, entre peso y beso, esa pequeña diferencia que dura 10 milisegundos, digamos, son tan sensibles como para eso, para identificar fonemas en lugar de sonidos. Los niños detectan sonidos, cierto que detectan sonidos, pero también detectan categorías de sonidos que son los fonemas, ¿ya? Entonces, esto es para contarles nomás que los niños saben hartas cosas, que la mente del niño, precisamente porque los bebés, digamos, los niños antes que hablan, tienen demasiado pocas habilidades para contarnos lo que están pensando, para estructurar de alguna manera, digamos, con el habla o incluso la mirada puede ser una de las conductas que no necesariamente los niños pueden querer mirar para donde se supone que tienen que mirar,
está bastante limitada esa información, por lo tanto, en este contexto, la neurociencia, el evaluar el cerebro de alguien que no responde exactamente, no sigue las instrucciones, es muy útil. O sea, en el caso nuestro, nosotros nos sirve muchísimo hacer una mirada neurocientífica o neurocognitiva de lo que es la adquisición del lenguaje. ¿Ok? Entonces vamos a empezar primero poniéndonos de acuerdo de qué es lo que es el lenguaje. Esto como que de perogrullo, o a lo mejor las clases de castellano que a uno le hacían en el colegio, ¿cierto? Pero básicamente es así, o sea, los lenguajes aproximadamente en el mundo existen como más o menos 7000 lenguajes reconocidos, así, oficial, con certificado y todo. Y si uno va digamos, al dialecto, que por razones políticas nomás no el lenguaje, podríamos encontrar 20.000 vivos, digamos, lenguajes vivos en este minuto, y todos tienen una estructura similar. Por ejemplo, todos los lenguajes la gente habla con frases o con oraciones, ¿ya? No existe ningún lenguaje en donde las personas hablen con palabras sueltas, que podría incluso ser más fácil, ¿ya? Sin embargo, no hablamos así, sino que lanzamos una cosa que se llama la oración. Y esta oración está compuesta de estructuras como las frases, la frase nominal, la frase verbal, esto, como les digo, es como clase castellano, pero, en fin, estas frases están hechas de palabras, las palabras están hechas de morfemas, y los morfemas están hechos de fonemas, ¿ya? Y eso independientemente de la lengua que se hable en el planeta Tierra, por lo menos, ¿ya? Humana. Entonces, ¿qué más o menos, cómo lo organizamos? Esto lo hacen los lingüistas, digamos, organizan cómo podemos estudiar esto y de ver qué de estas cosas existen en el cerebro y cómo las podemos operacionalizar para poder ir a estudiarlas. Entonces, una de ellas, y yo diría que como en la época que los niños no hablan, una de las cosas más importantes es la fonología, estudiar los sonidos del lenguaje. Y entre ellos están los fonemas, los acentos y las prosodias, las entonaciones, la melodía con que yo hablo, ¿ya? Eso de allí es como en algunos, lo que llaman la gramática generativa, las personas que hacen gramática a la Chomsky, ¿ya? Esto de aquí sería como la gramática universal, especialmente los fonemas. O sea, la gramática universal sería lo que yo sé que tengo que aprender porque soy humana y sé que tengo que aprender, o sea, vengo con una capacidad para distinguir fonemas. Y de allí me dirán el resto, digamos. ¿Y qué es lo que es el resto? Descubrir las morfologías, las palabras que se usan en mi lenguaje, que no pues la usamos en castellano, no en inglés o en japonés, ¿cierto? Los significados, que son convenciones con las cuales nosotros vamos a darle a cada palabra, y no solamente a cada palabra, sino que literalmente todo lo que va del fonema para arriba tiene significado, el fonema de contenido, que es el pedacito de la palabra que tiene significado, ¿cierto? Las palabras la mayoría tienen significado, hay algunas palabras que no tienen, como por ejemplo las palabras de función, ¿ya? Cuando uno dice, mira, ¿cuál es el significado de la palabra con, de la preposición? En realidad no es muy claro qué significa, más bien uno lo define como para qué sirve la palabra con, junta esto junta una palabra con la otra, pero en estricto rigor no tiene un significado transparente, ¿ya? Y las frases, bueno, las palabras de contenido claramente tienen significado, las frases también, las oraciones sin duda, y algo que es muy importante y que yo diría que yo no puedo hablarles porque no soy experta en eso, pero que es súper interesante, que es la pragmática. Es que realmente que una misma palabra se puede usar con muchos significados distintos dependiendo del contexto. Si estamos hablando de manera irónica, si estamos en Argentina, si estamos en Chile, la misma palabra puede significar distintas cosas. ¿Ok? Entonces, en lo que han hecho las personas que hacen neurociencias cognitivas para el lenguaje, han estudiado todo eso, y yo diría que los que más bien ven adquisición del lenguaje, yo diría que hemos llegado como hasta por aquí nomás, o sea, más que nada los estudios están en la fonología y de repente en el léxico, ¿ya? Entonces, yo voy a tratar, bueno, y a todo esto también hay otra cosa que es tremendamente interesante y que es un fenómeno, digamos, en que los lenguajes, yo puedo hablar en castellano para pensar yo misma, pero una de las funciones fundamentales del lenguaje es la comunicación con los otros. Incluso las mamás, a nosotros no sé si la mamá, pero los que nos cuidan, los cuidadores de los bebés,
usan el lenguaje para enseñarles las rutinas culturales, no solamente palabras, sino que enseñarles palabras en ese contexto cultural, a rezar, por ejemplo, o a no rezar, ¿no? Dependiendo de la cultura. Bueno, y eso requiere que haya una cosa que se llama la intención comunicativa, que es un proceso social, es una social en el sentido de que requiere que yo interactúe con otro. Yo con otra persona interactuamos y ahí hacemos algo que sea la intención de comunicar a algo, a alguien, ¿ya? Algunas personas dicen que puede haber intención comunicativa con los robots, por ejemplo, que puede ser, ¿eh? Incluso uno se comunica, no sé, si el computador pudiera ser más interactivo, podríamos comunicarnos también con, no necesariamente con humanos, pero en fin, ese es como nuestro instinto. Entonces, ¿qué capacidad tienen los niños desde que son bebés? Mire, yo aquí tengo algunos videitos, no sé si les puedo mostrar videitos si es que alcanzo. Estos se llaman gorjeos, espero que suene, ¿ah? ¿Escuchan ustedes? ¿No? No, tenés ¿No se que escucha nada? compartir el sonido de arriba en las opciones de arriba. No se va a escuchar sino Ah, nada que ver yo. en las opciones de arriba del compartido, en ver opciones y ahí te aparece compartir sonido. ¿Yo? Sí, sí. Compartir sonido de veras. Ahí, Disculpa. ahora Ah, sí. veamos A si ver. se escucha. Ya. Entonces, eso se llaman gorjeos, ¿ya? Y bueno, en una etapa posterior, los bebés hacen unas cosas un poco más complejas que yo les voy a poner acá, digamos. Ahí está el bebé hablando. Aún no puedo cortar. Por ejemplo, este bebé está haciendo ya sílabas, ¿cierto? Y este de acá son unas cosas que son unos sonidos prefonémicos, presilábicos, ¿ya? Y después hay un bebé un poquito más grande que, por ejemplo, ya está diciendo, nosotros no, supongo que muchos de ustedes hablan inglés un poquito, ¿cierto? Y aquí van a poder reconocer algunas palabras, ¿ya? Por ejemplo, Monkeys? Monkey is house. Monkey's home? Those. Do we have a monkey? Monkey is home alone out. No more I'm yours. bueno, ella, te fijas, está haciendo frases, no sé cómo se hace, está haciendo frases y todo, ¿cierto? O sea, pero nosotros por lo menos reconocemos monkey, ¿no? O sea, monkey es una palabra que, en fin, todo el mundo puede reconocer, y la verdad es que las personas que hablan en inglés tampoco lo entienden el resto, o sea, como que sabemos que hay una palabra, algo relacionado con monkey, en fin, y viene todo este proceso digamos, de creación de un lenguaje que ella se lo entiende. O sea, el niño, nosotros creemos que efectivamente ella tiene los pensamientos y lo que no puede hacer es realizarlos. Es el efector el que todavía está inmaduro. ¿Ya? Y también tenemos otra condición, por ejemplo, acá, esto yo no voy a llegar a esta altura, pero me parece interesante. Por ejemplo, esta es una niñita que está aprendiendo a leer. Y ocurre un fenómeno tremendamente interesante que ustedes pueden ver, a ver si se puede ver en este video. D. A. D. Ahí está nombrando la letra, está sonando la letra, ¿no? D. A. D. D. A. D. D. A. D. A. D. A. D. D. A. Dad. Y ahí como que descubre, fijas, o sea, lo que hace es que transforma letra en sonido, y después juega con esos sonidos, ¡paf! Y de repente descubre de que eso es una palabra, o sea, es una representación no solamente de la D con la A con la D, sino que es de su papá, digamos, ¿ya? Entonces, todas esas habilidades que tienen los niños, digamos, incluso esto ya un poquito más tardío, deberían tener algún correlato en el cerebro, alguna capacidad, de alguna manera nosotros podríamos decir, podríamos explorar qué nos dicen. ¿Qué pasa si un niño, por ejemplo, no gorjea?
¿Es que está enfermo? ¿Deberíamos hacerle algún tratamiento? ¿O un niño si es bilingüe, qué pasa si hace sonido en distintos tipos? Con respecto al gorjeo, yo me voy a detener un poquito porque acaba de salir un paper que se los voy a mostrar. Ay, perdón, creo que no me acordaba de cómo se hacía. Pero en fin, los niños más o menos a las 24 meses empiezan a decir muchas palabras, ya muchas, así pasan de 100 a los 3 años pueden tener 1000 y a los 5 años tienen 10.000, que es lo que más o menos tenemos nosotros, a comprender 10.000 palabras, que es lo que usamos más o menos los adultos, ya, en la vida diaria. Entonces, lo que yo quería mostrarles de este paper, que es un paper que salió recién, que está hecho por un grupo multicéntrico en Inglaterra, en distintas partes, y que dice que los gorjeos en realidad no son, o sea, que los gorjeos, a ver de nuevo, que los niños pequeños, hasta los primeros 3 meses de vida, nosotros habíamos dicho que puro gorjeaban, digamos, puro hacían, y es verdad que hacen esos sonidos, pero ellos, y que los niños más bien se comunican, por ejemplo, si tienen hambre, si tienen algo, lloran. Ese era como lo fundamental. Los niños, para que la mamá venga, se comuniquen con el resto, más bien lloran, y el resto como que hacen ruidos, pero como que no tienen ninguna función. Y lo que ellos encontraron es que analizaron los sonidos, encontraron que incluso los prematuros, que son muy prematuros, y que uno, digamos, yo los voy a mostrar un poquito más adelante, los prematuros no tienen mucha capacidad de comunicación, ellos hacen muchos sonidos que se llaman protofonemas, ¿ya? Y los sonidos de tipo protofonema son estos. Se los voy a hacer escuchar también. Bueno, primero el llanto, que todo el mundo, no sé si, espero que no les moleste, pero es como lloran los bebés pequeños, como de menos de 3 meses, ¿ya? Ahí va. Y fíjate, ese es como sería el llanto. Bueno, pues la verdad es que los niños, a pesar de que uno crea que lloran harto, en realidad más bien pasan el tiempo haciendo otro tipo de ruidos que no son el llanto y que son, algunos se parecen a una vocal. Ellos los clasifican acústicamente como vocales. Miren. ¡Ah! Se me fue. Espérate. Eso va a ser una A, ¿no? Una Glen, incluso como esas A medias como húngaras. ¿Ya? Después, este de acá es como un chirrido. Eso que ustedes podrían creer que es como un mono, algo que el sonido que hace un mono de estos araña, es un niño pequeño que hace unas cuestiones así, ¿ya? Y también gruñidos. Un gruñido, ¿ya? Entonces lo que podemos decir es que, que es posible, digamos, que los niños vengan con la capacidad como para comunicarse y no solamente para ser tan receptores como nosotros creíamos que más o menos hasta los 3 meses no hacían ningún ruido lingüístico. Sin embargo, aparentemente tienen, si bien estos no son ruidos lingüísticos propiamente, son protolingüísticos, están mucho más cerca de lo que son, lo que van a ser los fonemas que lo que está el llanto, por ejemplo, y los niños lo usan bastante durante el día. Bueno, eso es para contarles algo que es como está en estos minutos siendo evaluado. Nosotros vamos a ver ahora, yo les voy a tratar de mostrar estas dos cositas. Primero, un poco de las redes lingüísticas que permite que el niño haga eso. O sea, ¿cuáles son sus redes lingüísticas? Y si se parecen un poco a lo que pasa en los adultos. Porque como los niños no nos dicen lo que están percibiendo, una manera de aproximarse al estudio es decir, bueno, ¿y qué pasa en los adultos? Porque los adultos me dicen, ¿cierto? Me dicen lo que están percibiendo y yo lo comparo con lo que pasa con los niños y más o menos tenemos una idea de lo que podrían estar percibiendo, ¿ya? Y otro punto que espero a lo mejor les voy a mostrar es que para poder desarrollar el habla nosotros necesitamos una estructura y también necesitamos que esa estructura funcione de una determinada manera y nosotros tener ciertas capacidades para procesar la señal del habla, ¿ya? Hay otros requisitos que se pueden considerar como mínimo, es que nosotros tengamos capacidades de hacer pensamiento simbólico, de transformar esas unidades que son físicas, sonidos, ¿cierto? Hasta aquí no vamos a hablar de letras, en realidad, porque los niños son muy chiquititos, digamos, pero que se componen en sonidos, palabras, de qué manera eso tiene un valor simbólico. Eso vale para la gente, para las personas, digamos, los modelos que creen que el cerebro humano es simbólico. Hay un montón de gente que dice que no, que en realidad el símbolo no existe, entonces ahí no va a caber, así que a lo mejor si no lo alcanzamos a ver, no importa, ¿ya? Bueno, los modelos neurales del habla
Yo les voy a contar un poquito que lo pasa en los adultos. Hay varios, yo voy a hablar solamente de un par, ¿ya? Les voy a mostrar todos estos, son por algunos de los que hay. Quizá este, digamos, anatómicamente, estructuralmente y funcionalmente ha sido bastante validado, un modelo anatómico que viene desde muy antiguo, y el de conectividad lo vamos a ver con más detalles, ¿ya? Estos de acá son más bien modernos, incluso el modelo de mapeo semántico que ha sido recientemente desarrollado todavía está en discusión. ¿Les parece? Pero les quiero mostrar aquí. No les quiero decir, mira, esto no se los voy a mostrar, aunque no se los muestre, sino que más bien esto existe. Si a ustedes les interesa el tema, seguro van a encontrar, no vamos a alcanzar ahora, pero van a encontrar una muy interesante literatura para poder avanzar en otros modelos, no tan como de la época de Broca, te fijas, que uno lo podría encontrar un poco antiguo, ¿ya? Ahora, ¿por qué mostramos este dibujo que es antiquísimo, ¿no? Es el modelo que hizo Wernicke en el siglo XIX junto con Leichten y Gershwin, porque efectivamente no ha cambiado gran cosa, o sea, sigue existiendo un área de Wernicke, un área de Broca, y siguen existiendo el fascículo arqueado, y siguen existiendo estas estructuras como que se van acumulando, están relacionadas con la realización del habla, digamos, el movimiento de la lengua, y también con la comprensión, digamos, el procesamiento de las distintas partes, de los distintos componentes del habla. Habíamos dicho que habían sonidos, palabras, fonemas, bueno, pues con todas esas estructuras, ¿ya? Yo se los muestro acá para que ustedes se hagan una idea. Primero que nada, una cosa notable es que siempre como que se dibuja el puro lado izquierdo. Cuando uno dibuja el sistema visual, dibuja los dos hemisferios, ¿ya? Cuando dibuja la corteza prefrontal, los dos hemisferios. Sin embargo, el lenguaje normalmente se pone y te dan el lado izquierdo, porque efectivamente hay una predominancia izquierda, o sea, el lenguaje está fundamentalmente localizado en la mayor parte de la población humana, hay un sesgo poblacional en el hemisferio izquierdo, y si esas estructuras, digamos, predominan, ¿no?, sobre el lado derecho en lo que se refiere al lenguaje. Ahora, si nosotros miramos ese mismo, pero en la versión como más moderna, digamos, de 2012, y yo creo que recientemente de nuevo lo actualizó, que es Katy Price, una de las personas que más ha trabajado en esto, muestra acá más o menos lo mismo. Si ustedes miran aquí, yo no quiero que vean así como cada color ni cosita, pero sí los que son como verdes, te fijas, tienen que ver como con el área, digamos, que tiene que ver con el área de realización motora, digamos. Acá está lo que se llama premotor, articulatorio, de ver, más bien, más que el fonema, tienen que ver cómo coarticulo estos fonemas, si quiero, por ejemplo, hablar, o cómo organizo las palabras para que me salgan sintácticamente bien dichas, me salga sujeto, verbo, objeto. Eso requiere un plan articulatorio que se realiza fundamentalmente en las áreas de Broca, ¿ya? También lo que es morado, más bien tiene que ver con la semántica, ¿cierto? Y aquí tenemos que todo el lóbulo temporal que nosotros habíamos visto antes, y aquí te imaginas que era como Wernicke. No sé si están ustedes familiarizados con Wernicke y Broca, ¿no? A lo mejor yo estoy hablando de alguien que, estos, no sé si me dan una pista, más o menos se ubican con Wernicke y Broca, ¿o no? O si alguien no, espérate que hay un chat. Sí, ya, qué bueno, al menos en alguna materia. Sí, hasta aquí nadie ha dicho que no, ya, fantástico. Básicamente son las dos áreas, ¿cierto?, de pacientes que tenían lesiones en el área Broca, entonces tenían mayor dificultad para la producción del habla, y esto es bien genérico, pero, y en las que tienen lesiones en el área de Wernicke tienen más bien problemas de comprensión. Por eso que este modelo, digamos, se llama así de Wernicke y Broca, pero en realidad tiene otras nominaciones también, ¿ya? Entonces lo que les cuento yo acá es que más o menos el modelo actual y los modelos que han seguido existiendo siguen persistiendo. Primero que nada te siguen mostrando el lado izquierdo y te siguen mostrando que en este sector es un lugar donde se realizan más bien el procesamiento acústico. Todo esto que azul es súper acústico, y de lo acústico se transforma, digamos, en un sonido que ya no es el celular, no es el sonido del trío del perro, sino que es un sonido lingüístico, que tiene un valor lingüístico, que puede ser el valor lingüístico de un fonema, que puede ser el valor acústico de una palabra,
una palabra en su forma acústica, ¿ya? Y podría también jugar un rol en lo que significa la semántica, serían las categorías semánticas que se encuentran acá en los lóbulos temporales, ¿ya? No es que uno tenga la palabra almacenadita aquí, sino que esa palabra acciona ciertas categorías semánticas, ¿ya? No es que tengamos aquí como todo el diccionario lo tengamos así como una especie de, tenga una localización espacial. Normalmente eso no lo sabe nadie, digamos, dónde están los significados de algo en un determinado momento. Lo más probable es que estén muy distribuidos, que realmente estén en prácticamente todo el cerebro, no estén en el área de Wernicke, ¿ya? El área de Wernicke simplemente recibe, procesa, digamos, los estímulos acústicos, los transforma, digamos, transforma, no sé si transforma la palabra, pero los transforma en fonético, en lingüístico, y de allí como que les abre una puerta para acceder a alguna de las, o para ser procesados como una cierta categoría semántica. ¿Se entiende? Entonces, los adultos, por lo menos, nosotros no es que sepamos dónde están los significados, ¿ya? Excepto por el modelo este que yo le contaba acá, todavía no me ha llegado la bobita, pero vamos a llegar, acá el de mapeo semántico, que fue presentado hace como el 2017, yo creo más o menos, o 16 quizás, de un señor Gallant, que ustedes lo pueden ver, y que yo creo que después ha tenido algunas observaciones, por eso no se los cuento, pero básicamente lo que dicen allí es que hay un mapeo de los significados, o sea, que si tú, por ejemplo, me hablas, me están llegando distintos significados, ¿cierto? Me llega el significado, y si yo te hago una resonancia magnética funcional y veo cómo funciona tu cerebro, hay ciertas áreas del cerebro que se activan con cierto tipo de estímulo, por ejemplo, con los colores. Los colores como que siempre te activan esta parte. Después, si yo te hablo de palabras que tienen un contenido social, como por ejemplo, incluso familiar, así como hermano, amigo, no tengo idea, equipo de fútbol, todas esas cosas activan otras partes que tendrían que ver como dónde estarían representados los significados, lo semántico que tiene que ver con lo social, ¿ya? Pero eso digamos que no se los voy a contar ahora, ¿ya? Pero existe, o sea, ustedes lo pueden investigar. Entonces, tomando en cuenta que es el modelo anatómico digamos, del adulto, nosotros podríamos ir a ver si el bebé tiene algo parecido, ¿ya? Si nosotros el bebé no habla, podríamos ir a ver, por ejemplo, si el bebé cuando hace, no sé, una cuestión con el tipo de gorjeo, es que se activan algunas áreas por aquí, o bien cuando él está percibiendo lenguaje bien hecho o lenguaje mal hecho, es que eso se refleja en estas áreas, digamos, las regiones que están en el adulto, realizan esa función, ¿ya? También hay otras partes que tienen que ver con la conectividad, y esa en verdad yo no voy a hablar nada, pero les tengo que contar de que todavía no tenemos muy claro que lo que hace, de que conecta, ¿cierto? Wernicke conecta con Broca, eso es se conecta, digamos, por un haz que es bastante grande, que es el fascículo arqueado, ¿ya? El fascículo arqueado se ve a ojo desnudo, digamos, en un material de anatomía patológica, y hay otras conexiones que son bastante más delgaditas, que no se ven fácil, digamos, que puede ser, por ejemplo, acá la cápsula extrema, que es una cosa bastante más finita. Entonces, existe esta conectividad, y yo la verdad es que voy a hablar re poco de eso, así que para que ustedes sepan, digamos, que eso se está estudiando. Entonces, ¿qué pasa con los bebés con las redes lingüísticas? Primero que nada, vamos a ver la estructura. En la estructura, hay varios estudios que demuestran, ¿cierto?, que los niños nacen con una asimetría izquierda-derecha. Y esa asimetría izquierda, fíjese que aquí el izquierdo está a este lado, ¿ya? Y el derecho está a este lado. Y, digamos, a los 3 meses más o menos tienen este desarrollo. Si tú vas hacia más atrás, también se ve de que hay una asimetría, digamos que hay un área frontal más grande hacia el lado derecho y un área temporoparietal más grande hacia el lado izquierdo, ¿ya? Y de allí, cuando van creciendo, esto va aumentando hacia los dos lados. ¿Se entiende? O sea, no solamente va aumentando en tamaño, sino que va aumentando en maduración, se va haciendo más madura esa parte. ¿Se entiende? Entonces, ¿eso a qué se parece? Al petalia. El petalia es, esto fíjese que aquí está al revés, lamentablemente no lo voy a dar vuelta, pero aquí es el hemisferio
Imagínense que aquí estamos mirando de arriba un corte, perdón, aquí estamos mirando de arriba al niño, por lo tanto este es el izquierdo, este es el derecho. Sin embargo, aquí lo estamos mirando de abajo, por lo tanto este es el izquierdo y este es el derecho. ¿Se entiende? Aquí estaría frontal y aquí estaría occipital. ¿Se entiende? Bueno, pero la idea es decir que en el cerebro adulto, los cerebros adultos tienen un fenómeno que se llama petalia. Y el petalia es que el cerebro está torcido. Y eso tú lo ves, incluso en la resonancia magnética se ve claramente así como que a uno se le salió una especie de hernia, digamos, del lado derecho al lado izquierdo, y eso ocurriría porque el hemisferio izquierdo, esta parte crece mucho. O sea, porque efectivamente el área del plano temporal, el área que tiene como de Wernicke, pero hacia adentro, a ver, se los voy a contar acá bien rápido, esta era Wernicke, ¿cierto? Esa era Wernicke. Si yo abro la cisura de Silvio, si abro aquí, separo esa cisura que hay ahí, la abro así, ¿ya? La superficie del temporal hacia adentro, ahí está el plano temporal, ¿ya? Entonces, ese plano temporal crece más al lado izquierdo que al lado derecho, y al final nos queda esta cosa así como asimétrica. Entonces, esa asimetría estructural ya existe en los niños bebés, digamos, el material de anatomía patológica se ha visto que existe, y estos son niños vivos ya, en los cuales se ha hecho resonancia magnética estructural, y se ha visto que efectivamente los niños ya vienen como torcidos, ya vienen con una cierta simetría. En segundo lugar, también existe una simetría en el grosor del fascículo arqueado. El fascículo arqueado tiene varias partes, digamos, y no está totalmente representado así como, porque el fascículo arqueado acá uno lo ve bien como que si fuera de ahí hasta ahí, pero en realidad es bien chascón, o sea, va de ahí, pues, va haciendo conexiones como en el camino, ¿ya? Pero si nosotros vemos acá, esto es un trabajo hecho en el 2009, pero no ha cambiado mucho, tenemos que acá el fascículo arqueado, si es en el lado izquierdo es mayor al lado derecho, estos son los niños, digamos, cada uno de las personas analizadas, los niñitos, y tú ves que la mayoría está hacia el lado izquierdo y hay mucho menos hacia el lado derecho, en que el fascículo arqueado, el ancho, es mayor al lado izquierdo, que al lado derecho es más frecuente que encontrar al lado derecho que al izquierdo. Eso es lo que dice ese gráfico. ¿Se entiende? Y esto sería para la parte, digamos, que va hacia temporal, esta de acá, que sería esta de aquí, y también para la parte parietal, donde la asimetría es mayor, o sea, incluso hay más niños que tienen el fascículo arqueado más ancho, por decir, más desarrollado, ¿ya? Hacia el lado izquierdo que hacia el lado derecho. Entonces, eso que nos hace decir, ¿cierto? Que por lo menos hasta aquí existen otras evidencias, pero yo creo que estas son como las que tienen que ver con el modelo adulto que habíamos usado. Entonces, hay una asimetría estructural que está muy precoz en la vida, incluso mucho antes, a las 3 semanas, digamos, el niño no tiene gran experiencia con el lenguaje entero, ¿cierto? Tampoco él ha hablado gran cosa, aparte de los gorjeos, digamos, y estas cosas que dicen algunos autores, Oleg, ¿no? Que dice que efectivamente los niños producen proto-lenguaje, y que hay esta simetría también está al lado izquierdo con respecto al derecho. ¿Está bien? Entonces ese sería como un elemento para decir el niño ya viene como con cierto setup en las estructuras que podría permitirle, en las estructuras lingüísticas que podría facilitarle o ayudarlo a adquirir el lenguaje. Otra cosa es ver, bueno, y cómo funcionan esas partes. Ya está bien, es más grande el lado izquierdo, pero bueno, ¿hace lenguaje o no hace lenguaje? Entonces acá yo voy a mostrar un trabajo que hicimos nosotros hace mucho tiempo, pero que ha sido replicado con distintas metodologías, con resonancia magnética y con topografía óptica también, y también ha tenido sus discusiones. O sea, lo bueno es que ustedes sepan que no, nosotros decimos alguna cosa, pero después, pum, aparece otro diciendo que estamos totalmente equivocados. Eso es parte de la ciencia, ¿no? Es parte del desafío. Y les voy a contar de que este es un estudio que se hizo con recién nacidos. Estos bebés son chiquititos, o sea, de 2 días de vida, nacen, qué sé yo, pum. Nosotros hacemos una evaluación de lo que ellos, digamos, de la cantidad de oxígeno que se consume en distintos puntos de registro en el lado izquierdo y en el lado derecho, usando una técnica que se llama la topografía óptica. Básicamente la topografía óptica mide el consumo de oxígeno regional de las áreas que están justo debajito del cráneo, ¿ya? Como que muy profundo en el cráneo, por ejemplo en el plano temporal que está hacia adentro, como les contaba yo, que aquí está la cisura de Silvio, yo la abro y me voy para adentro. Bueno, pues yo no creo que llegue no alcanza a llegar al
al plano temporal. No sabemos lo que pasa en el plano temporal, pero sí sabemos lo que ocurre en la superficie, digamos, de lo que es la corteza temporal, lo que sería Wernicke, lo que sería Broca y lo que serían las áreas que estamos discutiendo, ¿ya? Entonces acá que le hicimos escuchar a los bebés, escuchar frases, digamos, que estaban tocadas en forward, y frases que estaban tocadas a la inversa, y frases también que estaban tocadas, digamos, no estaban tocadas nunca, sino que había silencio. ¿Por qué es importante en estas técnicas, digamos, especialmente de topografía óptica, de evaluar el silencio? Porque lo que se evalúa es el consumo de oxígeno, ¿no? Regional, cuánto consumo oxígeno aquí en distintas partes. Bueno, pues ocurre que el consumo de oxígeno oscila solo, o sea, normalmente hay oscilaciones espontáneas, aunque yo no esté haciendo nada en silencio total, igual oscila. Entonces podría haber sido por casualidad, digamos, que encontráramos una respuesta como que subía justo cuando nosotros poníamos el estímulo. Sin embargo, eso iba a pasar igual porque estaba pasando todo el tiempo. Entonces, tenemos el control, digamos, de escuchar una frase forward, después una frase en backward y una frase en silencio. Una frase backward significa la misma frase, pero tocada al revés, revertida en el tiempo se llama, ¿ya? Entonces ahí se conserva toda la gran parte de los componentes acústicos, como por ejemplo la intensidad, el pitch, la duración de cuánto dura cada fonema. Lo único que como está tocado al revés, se afecta a la coarticulación. Nosotros, en vez de decir pa, decimos up, ¿ya? Y esos sonidos son bastante distorsionadores, digamos, de manera que las personas cuando tienen que elegir entre un lenguaje bien hecho o mal hecho, la gente dice ese no, ¿ya? O sea, los adultos que saben clasificar los lenguajes. ¿Está bien hasta ahí? Entonces tenemos un lenguaje bien hecho, un lenguaje mal hecho, más bien no natural, llamémosle así, una condición de silencio. Entonces los voy a hacer escuchar un poquito. Un quadro molto famoso è stato mal restaurato. Eso en forward, ¿ya? Esa es la misma frase tocada al revés, ¿ya? 改革推進派が県庁前でデモ行進した。 Ya, perdón, aquí vamos a tener que parar. あ、真相コメで Ya, perdón porque esta parte como en japonés no se las voy a mostrar en este rato, ¿ya? Pero tenemos frases en derecho, frases en nivel, y estas están en color rojo, es el consumo del oxígeno. Y que la eje de la X, digamos, el eje de la X es la duración de una frase. En realidad el promedio de todas las frases es, cuando eran forward, es la linecita en rojo en términos de consumo de oxígeno. ¿En dónde? En el canal 11. ¿Y dónde queda el canal 11? Uno va para acá arriba y lo va a ver ahí, que es la región temporal del lado izquierdo, y ve lo mismo en el lado derecho, y veis que en el lado derecho esta respuesta no se da. O sea, este aumento en el canal 11, en el 12, en el 9, en el 7, acá en el lado derecho no se dan, y que más o menos corresponden a la región, se proyectan, digamos, hacia la región del lóbulo temporal. O sea, nosotros podríamos decir que efectivamente hay los niños, digamos, tan pequeños de dos días de vida, efectivamente tienen estructuras del cerebro que están especialmente sintonizadas a reaccionar con el lenguaje bien hecho, y no con el mal hecho, que es la línea azul, que es el backward, ¿ya? O que no ocurren de manera espontánea, como es la línea verde. ¿Se entiende? Entonces, eso de allí en realidad ha sido replicado por varias personas, les quiero contar, y también hay algunas personas que han encontrado con resonancia magnética, especialmente evaluando un poco más profundo hacia el plano temporal, de que hay en ciertas condiciones, digamos, hay mayor actividad en el lado derecho. O sea que es el lado derecho el que partiría teniendo mayor actividad. ¿Y eso por qué sería? Tiene una cierta lógica también, porque los bebés, como nosotros habíamos visto antes, no sé, no me devuelvo nada mejor, pero ¿se acuerdan que cuando mostramos el cerebro dijimos que lo que estaba dibujado allí era la maduración? Voy a devolverme un poquito acá. Esto de acá, los colores son la maduración, o sea, cuán maduro es una región con respecto a la otra. Y tú puedes ver aquí de que esta región es bastante inmadura, ¿ya? Y esta región de acá ya está más madura. Entonces uno podría decir, mira, esta región del lado derecho efectivamente responde al lenguaje,
cuando tú, digamos, simplemente porque estás más madura. Sin embargo, la inmadurez podría ser, digamos, explicar de que inicialmente el cerebro derecho tuviera un rol más bien más importante en el desarrollo de todo el cerebro del niño con respecto al hemisferio izquierdo. Sin embargo, el hecho de que el hemisferio izquierdo se demore en madurar permite mayor plasticidad, porque nosotros somos plásticos mientras seamos inmaduros, ¿ya? Una vez que nos volvemos maduros, ya la plasticidad disminuye. Entonces, la plasticidad generaría un proceso como de ventaja que estaría presente, digamos, en los niños también a esta edad. Eso es más bien especulativo, pero se los cuento porque no, dependiendo del tipo de estimulación que se haga, es posible en algunas circunstancias encontrar que hay mayor activación en el lado derecho que en el lado izquierdo, ¿ya? Pero en general la mayoría ha demostrado más bien el lado izquierdo. Entonces, hasta aquí tenemos un niño que tiene áreas parecidas a los adultos, ¿cierto? O sea, que reaccionan de la manera que no solamente tienen esta tendencia, esta simetría izquierda-derecha, sino que también tienen una cierta preferencia para desarrollar, para procesar el lenguaje versus al no lenguaje. Y también cuando comparamos lenguaje con otras cosas, como por ejemplo música. Estos niños también son todos chiquititos, pero ya no recién nacidos, ¿cierto? Tienen 2 meses y medio. Y allí lo que podemos ver es que los chicos reconocen, digamos, en esta área que sería como la unión temporoparietal, acá, esto es con resonancia magnética, por lo tanto puede llegar más profundo que lo que se captura con la topografía óptica. Esto L significa el lado izquierdo, ¿ya? Y acá lo que estamos viendo, el speech es rojo, el músico es verde, ¿ya? Y vemos que en el hemisferio izquierdo, te fijas, si es una voz, incluso si es desconocida, la actividad es mucho mayor para el speech que para la música. Cuando es la mamá, todavía más todavía, o sea, los niños reconocen la voz de la madre desde que son muy pequeñitos, y sobre el hemisferio izquierdo sobre el hemisferio derecho, no significa que igual lo procesan, pero menos. Y cuando se trata de una sonata de piano, ¿cierto? Son igual, o sea, la actividad en el lado izquierdo y en el lado derecho es similar, ¿ok? Entonces podemos decir que los niños ya nacen con esas estructuras que no solamente son físicamente parecidas a las del adulto, sino que funcionalmente parecidas a las del adulto, ¿ok? Bueno, ¿qué otras cosas podemos ver? Mira, esto de acá, les voy a contar un poquito qué es lo que pasa aquí. Esperen. Es que normalmente, ¿por qué ocurre esta respuesta? Digamos, ¿cómo ocurriría la respuesta? Porque la importancia que habría aquí, ¿a qué estarían respondiendo los niños? Entonces, una de las preguntas es decir, ¿están respondiendo a un sonido melódico? O lo otro es que están respondiendo al lenguaje, el lenguaje en sí nomás, ¿ya? Y lo que nosotros hemos visto haciendo estudios como cuando que la mamá le habla al niño y el niño, digamos, le vemos su actividad más bien atencional, digamos, su actividad oscilatoria en el cerebro, su actividad en el cerebro, ¿ya? Lo que podemos ver es que cuando hay una gran diferencia de cuando las mamás hablan a cuando cantan. Y usando la misma melodía, lo que nosotros llamamos motherese, o lenguaje dirigido a los niños. O sea, cuando tú le dices, háblele a su hijo, las mamás hablan, ay, bebé, hola, ¿cómo te va? Vamos a ir a comprar, no. Y si tú le dices, cántele los 3 chanchitos, 3 chanchitos de sorbet, o sea, también es con motherese, también es con un lenguaje que es lento, que está con cambios muy grandes, digamos, en el pitch. Yo paso de este cambio de pitch es bastante notable, ¿ya? Y lo que nosotros observamos es que cuando las madres le hablan a los niños, hacen cosas distintas que cuando les cantan, ¿ya? Aquí vamos a ver lo que hacen las madres, ¿ya? Las madres repiten mucho las palabras, o sea, repiten más las palabras cuando hablan que cuando cantan. Hacen más pausas, o sea, le dicen, hola bebé, y se quedan callados, como diciendo, ahora te toca a ti, ¿ya? Le hacen preguntas, ¿cómo te va? Mira, qué sé yo, exclamaciones de ese tipo. Eso son mucho más frecuentes a cuando hacemos el canto, ¿ya? El canto es muy melódico, pero tiene menos pausa, como que no le estamos diciendo al niño, haz algo, habla conmigo, ¿ya? Toma turno, ¿ya?
Y en el caso de los bebés o de la diada, el contacto visual, por ejemplo, que hacen los niños cuando están de frente a la mamá y la mamá les está hablando, ¿ya? El número de contacto visual es mucho mayor en el habla. No sé si ustedes ven mi mouse aquí, pero lo que quiero representar es que esto es mayor en el habla que en el canto, mientras que la duración del contacto visual es al revés, es mayor en el canto que en el habla. Entonces tú cuando ves a tu hijo así le estás cantando, duérmete niño, o no sé, otra que no sea que se quede dormido, ¿cierto? Los tres chanchitos, ¿cierto? Los tres chanchitos, de eso. Lo miras prolongadamente, lo miras, y el niño se queda pegado y tiene miradas largas. Mientras que cuando tú hablas con él, como que te desenganchas. Y al desengancharte, también haces como miradas hacia el lado, dónde estarán las cosas, lo tratas como de decir, bueno, aquí estás tú, este es tu turno, haz algo, ¿ya? Y los chicos también vocalizan más, hacen vocalizaciones lingüísticas, que le llamamos nosotros a las sílabas. Estos son niños de 6 meses, de 4 a 6 meses, y hacen vocalizaciones que nosotros llamábamos no lingüistas hasta hace poco, porque también podrían haber sido estos protofonemas, que no lo analizamos, y los niños, digamos que hacen más o menos la misma cantidad de movimientos corporales, no es que necesariamente se muevan más, ¿ya? Que tengan alguna actividad, digamos que por ejemplo el canto los pudiera calmar y el otro los pudiera agitar, y producto de eso es que hacen cosas distintas, ¿ya? Y cuando miramos el cerebro de los niños, la actividad cerebral de los niños, nosotros vemos que la actividad durante el canto es bastante más neutra, digamos, no tiene como ningún predominio en especial, que es como si se apaciguaran todas las frecuencias que estamos registrando de 0 a 40, a lo mejor en otras pasa algo, pero en esas que son las que nosotros estamos registrando, están bastante poco intensas, mientras que en el caso del habla, los chicos presentan estos como spots, como se dice, como ráfagas de actividad en las frecuencias, digamos, sobre los 30 Hz, y también hay un aumento bastante grande acá en la actividad más bien como baja, o sea, como actividad, nosotros podemos decir que estas son actividades como teta, ¿ya? Y la actividad teta, según nosotros, según, digamos, alguien que está escuchando el lenguaje, podría asociarse al procesamiento de la sílaba. Pensemos que estos niños todavía no entienden el significado, ¿ya? Si uno fuera adulto, en realidad podría decir, en realidad estoy haciendo working memory, u otra cosa. Pero estos niños no saben el lenguaje todavía, y lo que nosotros creemos que están procesando sería la sílaba, ¿ya? O sea, lo que interesa cuando me hablan es distinto de lo que me interesa de cuando me cantan. Y eso, bueno, tiene un sentido, ¿cierto? Ecológico. Si fuera de lo mismo cantar o hablar, capaz que nosotros cantaríamos. O sea, seríamos bastante más cantantes en nuestros lenguajes, habrían lenguajes totalmente cantantes, ¿ya? Y la verdad es que los lenguajes no se caracterizan por ser una estructura musical, per se, ¿ya? Bueno, eso también es otra de las habilidades que los bebés tienen cuando, digamos, son pequeños. Y yo quería contar otro poco al respecto de qué pasa en los casos como de prematurez o de extremo prematurez. No sé si alcanzo, todavía me falta, ¿cierto? No, ya no pasamos, pero decidimos que como Oh, empezamos más tarde y tu presentación viene tan interesante, que termine la presentación 7:20, o sea, dentro de 10 minutos, si te en 10 parece. minutos, ya. Yo Perfecto. como les digo, de repente no alcanzo, pero por lo menos esta parte voy a tratar de mostrar, ¿ya? Bueno, pues otra cosa es decir, mira, ¿y qué pasa? Y bueno, y por ejemplo, si un niño es prematuro, nace de 6 meses o antes de que tenía que nacer, no es lingüístico, no sabe de lenguaje. Entonces aquí les vamos a mostrar, primero que nada, vamos a ir a la anatomía, igual que en el determino, y vamos a ver si tiene las estructuras. Y efectivamente él tiene estructuras lingüísticas. Este es el cerebro de un niño que nace de 6 meses, ¿ya? Si tú te fijas, tiene re pocas cisuras, todavía entre los 25 y los 33, crece mucho, y como no cae en la cabeza se arruga, ¿ya? Pero aquí una vez ustedes me dijeron, de hecho, las personas de
me olvidé el nombre, pero las personas del TED de Río de la Plata me dijeron, mira, esto parece un hígado y esto parece una nuez. Justamente, el bebé nace con un hígado en la cabeza y en los poquitos días, pum, se vuelve nuez, ¿ya? Entonces es una cosa tremenda, un cambio anatómico tremendo, ¿cierto? El crecimiento, bueno, no puedo mostrar el video, pero hay un momento en que el crecimiento es enorme, o sea, son miles y miles de neuronas que todavía hacia el sexto mes podrían estar migrando por segundo, o sea, cientos de miles de neuronas como, así como una highway, pero neuronas que se están yendo para el lugar donde se supone que tenía que estar. Bueno, en fin, el hecho es que esto es maravilloso realmente cómo se genera este órgano, y por lo menos diríamos que tiene cisura de Silvio, y tiene Wernicke, ¿no? Y de repente tiene Brocasia, digamos que respetando esas áreas, ¿ya? También tiene las 6 capas que tiene la corteza cerebral, y efectivamente uno, si tiene las 6 capas, digamos que podría tener el circuito que hace la sinapsis, digamos, a través de toda la corteza. Y también tiene algo que es bien interesante, que las radiaciones acústicas llegan a la corteza cerebral. O sea, el sonido viene por el oído, ¿cierto? Llega a la cóclea, los niños tienen cóclea a los 6 meses, a las 24 semanas más o menos, y, o sea, tienen una cóclea funcional conectada con nervio acústico, el nervio acústico llega hacia, digamos que por distintos núcleos, llega al tálamo, y la radiación que va desde el tálamo a la corteza cerebral está presente más o menos desde las 24 semanas, ¿ya? Que son de nuevo 6 meses, ¿ya? Entonces, por lo menos lo que yo le digo llega a la corteza, ¿ya? Y podría ser transformado en lenguaje. Entonces, anatómicamente, estructuralmente, un niño prematuro efectivamente podría aprender lenguaje. Podría, si tiene la estructura anatómica quizá más lento, quizá más, digamos, con ciertas limitaciones, porque la cóclea también no tiene todos los sonidos, ¿cierto? Pero de alguna manera sería capaz de aprender, si efectivamente está listo para aprender lenguaje, y yo le hablo, además en las maternidades, ¿cierto? A las madres les dicen, háblele a su hijo, póngaselo aquí, de hecho, y háblele, entonces le hablan al oído, lo que es súper fuerte, ¿ya? Bueno, en fin, el hecho es que el niño vendría listo. Y también el fascículo arqueado, acá ustedes pueden ver, la verdad, una versión más moderna del fascículo arqueado, ustedes ven que realmente es súper chascón, o sea, va comunicando todo, prácticamente todo el cerebro. O sea, está todo de alguna manera conectado por la conectividad que tiene este rosadito, digamos, que sería el fascículo arqueado, ¿ya? El fascículo arqueado, si bien es verdad que no llega a Broca, está bastante desarrollado en esta área, y también existirían ya las conexiones por ventral, el fascículo este que yo le decía, la cápsula extrema, entonces de alguna manera los niños estarían conectados Broca con Wernicke a los 24, 26 semanas, ¿ya? Entonces en ese contexto los niños efectivamente, aquí estamos, efectivamente un niño prematuro sería capaz de capturar el estímulo lingüístico. Nosotros lo que queremos ver es qué hace con él. Efectivamente, ¿aprende antes o no al respecto de su lenguaje? ¿Ya? Entonces acá yo voy a mostrarle un estudio, voy a saltarme esto porque efectivamente es un poco la parte técnica, ¿ya? Y si, ¿qué pasa si alguien nace 3 meses antes de cuando debería nacer? Uno podría decir, mira, si el niño nació 3 meses antes de que debería nacer y yo lo estimulo 3 meses antes de que debería nacer, él debería aprender 3 meses antes de que debería aprender, ¿cierto? Ahora, eso sirve para un niño chico, porque 3 meses para alguien que tiene 40 años no es nada, ¿ya? Pero 3 meses al cabo del primer año de vida es mucho, es un cuarta parte de su vida, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa a los 12 meses? ¿Qué pasa en ese periodo como para decir que 3 meses es harto, ¿ya? Una de las cosas que hacen los niños de término es que aprenden las consonantes de su lengua materna. Los niños acá, les voy a contar que los lenguajes, que les conté yo que habían como 7.000 y tantos reconocidos, hay más o menos 200 vocales y 600 consonantes. Cada una, digamos, si los juntamos todos los que a través de todos los repertorios de consonantes y vocales legalmente inscritas, ¿ya? Y resulta que en ningún lenguaje las usa todas, nosotros no usamos todos esos bits, usamos algunas, por ejemplo el castellano, no sé cuántos tienen usted en Argentina, pero nosotros debemos tener como 5 vocales y 18 consonantes, ¿ya? En hawaiano existen 3 vocales y 12 consonantes, y en
danés, creo, existen como, no me acuerdo, deben ser como 30 vocales y 40 consonantes, ¿ya? Y sin embargo, ya sea que tengas muchos bits o pocos bits, nadie ocupa las 200 que correspondían, no, nadie ocupa todas, pero independientemente de que tú tengas muchas o pocas vocales, de alguna manera eres capaz de realizar el lenguaje tan exitosamente como va. No significa que los hawaianos puedan transmitir menos significado que los daneses porque tienen menos vocales, ¿ya? Es nada más que la forma de organización. Entonces, de estos que venían, cuando nosotros hacemos una evaluación al nacer, los niños vendrían con esa capacidad de detectar eventualmente todas las distinciones fonéticas que existen, o sea, eventualmente todas las vocales y todas las consonantes que hay. Por ejemplo, un niño argentino, cuando nace, diría que podría distinguir todas las creo que son 5 o 6, E que existen en francés. La E abierta, E cerrada, E muda, no me acuerdo las otras E, pero en fin, tienen cualquier E. Y después, con la edad, digamos, ellos dirían, ¿sabes qué? Tantas E no me sirven, yo me quedo con esta, este es mi prototipo, y cualquier cosa que me digan, yo la voy a escuchar como esta, ¿ya? Esta es mi E ideal, ¿ya? Entonces, ese proceso lo hacen para las vocales aproximadamente como a los 6 meses, y para las consonantes a los 12 meses. O sea, a los 12 meses yo, por ejemplo, cuando soy bebé, yo distingo la che de la she. Chancho y chancho son la misma cosa, ¿ya? Perdón, cuando eres bebé no son la misma cosa, porque tú dices chancho y chancho son dos cosas distintas. Mientras que a los 12 meses ya el chancho y el chancho son dos maneras de representar el mismo fonema che. No sé si en Argentina ustedes tienen las dos. ¿Tienen? Como che y she, como en inglés. Como, espérate, yo no hablo inglés, pero es como sheep y tip. No sé si dije bien. Sí. No sé si lo tenemos. Ustedes pero- tienen. La B, tienen la B larga y la B corta. Pero no lo diferenciamos tanto. Claro, En el habla en el habla nosotros lo diferenciamos. La B larga y la B corta, por ejemplo, las bebés lo hacen, lo deberían hacer, no tenemos experimentos, digamos, pero se han hecho en España, en español de España, y efectivamente los bebés reconocen la B larga de la B corta, la B de la B, y después, chao, cuando somos adultos, para nosotros todos B, en el caso, entiendo que en Latinoamérica nosotros somos todos B larga, y en España son todos B larga y ellos son todos B corta, en España de España, ¿ya? Bueno, ese fenómeno es necesario porque resulta que la B larga y la B corta para el fonema no es distintivo para nosotros, no distinguen dos palabras, no hay dos palabras que una con B larga y una con B corta que signifiquen distinto. Yo diga vaca con B larga o vaca con B corta, nosotros entendimos la misma vaca, ¿ya? Entonces eso de ahí se aprende a los 12 meses y nosotros queríamos saber si es que un bebé prematuro se adelantaba. O sea, si tú de 3 meses antes le empiezas a estimular, haces que la guagua en vez de que esto lo aprenda a los 12, lo aprenda a los 9. ¿Ya? Eso son más o menos una cantidad considerable de meses antes. Y lo que encontramos es que no pasó nada, ¿ya? Voy a apurarme un poquito porque estoy atrasada. Esto es el estímulo, es más o menos así lo que hacíamos nosotros con un gorrito en la cabeza, esta es la familia, para que vean que no sufre el bebé con ese gorrito, ¿ya? Y ahí escuchan. Ta, 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 ta. Ya. Entonces, cada tanto, eso se cambiaba, ¿ya? O sea, cada tanto tú dices ta, 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 pa, que es un sonido nativo, ta, 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 que es un sonido no nativo. Para alguien que es adulto, el ta y el ta, nosotros decimos el ta como una T corta, es lo mismo que ta, y cuando no hay cambio, bueno, queda como en rojito acá, que significa que es puro ta, 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 ta todo el tiempo, ¿ya? Entonces lo que encontramos en los bebés, la hipótesis era que efectivamente si un bebé había aprendido ya a que la diferencia entre ta y ta, o sea, una diferencia que para nosotros no es distintiva, pero que para hindúes, para gente que habla bengalí, ¿ya? En la India, para ellos sí, para tamules, por ejemplo, para ellos decir ta y ta es como decir gato y perro para nosotros, ¿ya?
Mientras que para nosotros ta y ta es como la misma ta, un poco dicha de manera distinta. Eso de allí los niños lo aprendían antes. Es decir, si estamos en Chile, ta y ta, a mí no me provoca ninguna respuesta, ¿ya? Bueno, y eso lo vimos y encontramos acá de que efectivamente los niños, acá tenemos niños prematuros y de término, ¿ya? El niño prematuro lo evaluamos a los 12 meses de haber, 12 meses de la época en que nació, ¿ya? O sea, que tiene 9 meses de que debería haber nacido, ¿se entiende? Entonces son equivalentes a esto como en maduración. ¿Se entiende eso un poquito? O sea, este se parece a este en términos madurativamente hablando, pero el otro lleva 3 meses más de experiencia. Mientras que a los 12 meses acá corresponden a un niño de 15 meses que efectivamente lleva 15 meses fuera del útero, pero en realidad tiene 12 nomás de maduración. Entonces lo que encontramos era que los niños de 15, los que son más maduros, se parecen a los maduros, o sea, evolucionan como por biología. En la biología la que les dice, ¿sabéis qué? Ahora aprende, ¿ya? No es la experiencia que acelera esos aprendizajes. ¿Se entiende? Esa sería una de las interpretaciones posibles. Entonces, ¿por qué podíamos tener restricciones biológicas? Algunas personas pueden decir, bueno, es que hay periodos críticos. En realidad, tú no puedes aprender cuando no estás preparado porque te puede generar algún problema, por lo tanto, eso le da un sentido, digamos, a la existencia de periodos críticos. Ya, miren, yo creo que puedo quedar hasta aquí porque si no los puedo hablar para siempre. Y solamente hacer una sola distinción para que no se queden con la idea de que los niños prematuros no aprenden nada realmente antes de tiempo. En realidad no es así. Los niños, lo que nosotros también encontramos, y otras personas también han encontrado, ¿cierto?, es que hay otras funciones que sí se aceleran con la estimulación. Por ejemplo, la comunicación no verbal. El hecho de mirar a los ojos y seguir la mirada. Eso lo aprenden los niños prematuros antes que los de término. Y también lo que se llama la agudeza visual. O sea, la agudeza visual significa que los niños como que, tú sabes que los niños nacen miope, ven bien borroso, y rápidamente, después más o menos a los 3 meses, desarrollan una visión binocular, ven con los 2 ojos, ¿ya? Bueno, pues eso se acelera en los niños que son prematuros, lo que no necesariamente es bueno, ¿te fijas? O sea, a lo mejor no es bueno que aprendan con un sistema tan inmaduro alguna función que ellos van a necesitar después para desarrollar. Eso. No sé qué les parece o quieren, porque yo para hablar tengo un buen rato, pero no sé si podemos hacer Bueno, acá, preguntas. quien es Celia dice que se quedaría horas escuchándote, creo que todos nos quedaríamos horas escuchándote. Es súper interesante tu presentación. Mi único temor es que al seguir la presentación le quitemos posibilidad a las preguntas. Tampoco tenemos, Sí, creo que no, muchas pregunten preguntas. nomás, pregunten. Yo ahí sí puedo contar algunas otras cosas. Dale, vos vas a aprovechar las preguntas. Salgo de em, acá, ¿cierto? O sea, hago así, ¿sí? Como para buscar alguna que me sirva de torpedo, si acaso alguien pregunta. ¿Les parece? Sí, perfecto. Bueno, tu charla es súper interesante. Simplemente quiero aclarar, porque como se fueron sumando personas tanto acá al Zoom como al YouTube en vivo, en el medio de la charla parece que llegó el mail, definitivamente. Queremos pedir disculpas, que no sabemos por qué, fue un problema como del Gmail directamente, no nuestro, el mail con el link lo mandamos temprano. Obviamente evitaremos este inconveniente para el próximo seminario, pero de todas maneras queda va a quedar el registro del video, del intercambio, etcétera, subido a la página de los seminarios para poder ver la presentación, etcétera. Bueno, abrimos el espacio para las preguntas. Aquí hay unas preguntas en el chat, mira, si quieren las Sí, respondemos. Por ejemplo, dale. hay una que dice, Ceci, Maski, yo que no, no hablo otro idioma que no sea el local, dice, ¿el consumo de oxígeno se observa también en niños hipoacúsicos?
En niños hipoacúsicos, tú dices cuando están escuchando sonidos, ¿no? ¿O no? No sé si me pueden responder, pero no pueden hablar ellos, ¿no? Bueno, pero supongamos que sí, efectivamente, están en niños que escuchan poco. Mira, sí se escucha, o sea, si tú tienes una sordera, o sea, eres hipocúsico severo y no recibes nada, no hay activación por el sonido en estas áreas, en ningún área, digamos, que se estimulaba por el sonido, ¿ya? ¿Se entiende eso, cierto? Sin embargo, si tú tienes una hipoacusia no severa, sino que moderada o incluso mínima, como tienen muchos niños, no sé en su país, pero en Chile aquí los niños sufren mucho de otitis media, y la otitis media es una causa muy frecuente de sordera, ¿ya? De hipoacusia, moderada incluso, y bueno, en esos chicos sí se escucharía. O sea, efectivamente, con la sensibilidad de cualquier cosa que se pueda percibir para la cóclea generaría cambios en el consumo de oxígeno en las regiones que procesan el sonido y que procesan el sonido transformado a fonema o a algo lingüístico, cuando es fonema la cosa, ¿no? No sé si con eso respondí. Después, espérate, el español de España se hace distinción, bueno, sí es cierto, tú tienes toda la razón, S, C, Z y todas esas cosas, y ellos, la verdad no sé si hacen entre la B larga y la B corta, en realidad podríamos pensar la B larga y la B corta, porque ellos tampoco hacen diferencia entre B larga y B corta, ¿ya? Y tienen otras. De repente ustedes no tienen alguna que hagan ustedes y españoles no. No, yo en Chile, que yo sepa, no tenemos ninguna diferencia. Por ejemplo, hay una, pero no es diferencia en realidad. Cuando yo a los españoles me han dicho, tú hablas raro, y yo digo, ¿por qué hablo raro? Bueno, porque dices, la R la pronunciamos como en inglés. Por ejemplo, ¿qué puedo decir con R? Parada. Entonces la R como que sale media como hacia lingüística, ¿no? Y ellos dicen rrr, la R bien pronunciada, y nosotros hacemos una R media como suavecita. Eso de allí es algo que ellos se dan cuenta y sin embargo no es que piensen que estamos diciendo otra cosa, o sea, para ellos tampoco es un fonema, ¿ya? No sé si puedo seguir aquí, yo había mandado un email preguntando. Muchas gracias, Marcela. Quería preguntarte por tu estudio cerebral en niños con trastorno del desarrollo del lenguaje. Con trastorno del desarrollo del lenguaje, la verdad, nosotros tenemos re poco, así que yo creo que si ustedes se entusiasman sería fantástico, porque en general en Latinoamérica hay prácticamente ningún estudio de cerebro y trastorno del lenguaje. Hay mucho trastorno del lenguaje, muchísimo. Y creo que tenemos, no sé, normas internacionales sobre, en Latinoamérica estoy hablando, de trastorno del lenguaje, tipos para allá, tipos para acá, y en realidad no sabemos prácticamente nada del cerebro. Así que yo les diría que más bien para ustedes, que son jóvenes, ¿no? Y que a lo mejor a algunos les interesa, es un interesantísimo tema de cómo poder integrar estas mediciones al diagnóstico, al seguimiento, al pronóstico, ¿cierto?, de los trastornos del lenguaje. Así que no sé si no le respondí, no respondí bien, pero bueno. Hay una anterior igual, ¿Sí? ¿Cuál? de Cecilia Oberti, ¿Ya? que dice, Ah, entonces mira, la estimulación temprana espera. no sirve para el lenguaje, te Ya, pregunta. no, sí sirve, sí sirve. Lo que pasa es que yo creo que, o sea, sirve como en el periodo en que uno estaría maduro, ¿ya? Serviría como para estimular a los chicos y, digamos, te voy a decir, la verdad, Cecilia, nosotros no sabemos a qué edad tiene que empezar la estimulación, de qué tipo, ¿ya? Entonces se han hecho algunas cosas que son un poco descabelladas. Por ejemplo, ponerle música a los bebés en el feto. Y la verdad es que eso no está demostrado que sirva. De hecho, no sabemos si los molesta a los bebés, ¿ya? Porque a uno le puede gustar la música, ¿cierto? Pero al bebé a lo mejor está durmiendo, o incluso no le gusta esa música, ¿ya? O realmente le genera algún tipo de estimulación que no es normal. Entonces, en ese peligro de poder hacer algún daño en un periodo en que hay tanta fragilidad, te fijas que tú eres tan inmaduro, nosotros preferimos más bien como
no hacer recomendaciones sobre la estimulación que pudieran ser dañinas. Entonces, a los bebés prematuros lo que se les pide a las mamás es que se la pongan acá cuando se puede, ¿cierto? Con esto que se llama el canguro, que pone el bebé piel a piel contra la mamá, y la mamá es la incubadora. La mamá es como si fuera la incubadora, le proporciona calor, ¿cierto? Y ahí mismo se les pide que se les susurre, pero poco. ¿No? Antes se le decía, háblele a su hijo todo el rato, y en realidad no es necesario estimularlo permanentemente. ¿Ya? Entonces, yo creo que falta también, son de los temas que hay que investigar, efectivamente, hasta qué punto tenemos que prohibir la estimulación cuando hace mal, cuando podría generar algún problema. Nosotros todos como que tenemos la idea de que estimular es bueno. ¿Se fija? Bueno, pues ahí no estamos muy seguros de que a lo mejor estimular podría no ser tan bueno como quisiera. ¿Ya? O sea, al final tampoco estoy respondiendo nada. Pero bueno, abro preguntas, ustedes que tienen la mente así hambrienta, como dicen los gringos, de conocimiento. Bueno, pero en general la investigación es así, es más abrir preguntas que cerrar con respuestas, ¿Cierto? ¿no? Cierto. Hay una pregunta en relación a esto que te acaban de preguntar, no sé si podrás aportar algo, dice muchas gracias Marcela, quería consultar si la estimulación temprana tendría los mismos resultados en niños criados en contextos socioeconómicos vulnerables. Ya, mira, yo creo que, bueno, ahí tiene claramente utilidad, ¿no? En los contextos socioeconómicos vulnerables. Bueno, hay varias razones, pero en fin, quizá es donde más sirve la estimulación temprana, llamémosle así, temprano en el desarrollo normal, no precoz, no sé cómo decirla, no antes de tiempo, sino que temprana en la vida, ¿ya? Y efectivamente sí sirve y ayuda, por ejemplo, solamente, no sé si ustedes saben, esto de la brecha del vocabulario, ¿no? En que las personas ricas tienen alrededor, si tú tomas toda una población y le cuentas todas las palabras que saben los ricos y todas las palabras que saben los pobres, puedes encontrar 30 millones 30 millones de palabras en español no existen, pero 30 millones de palabras escuchó la gente que estaba en este lado, mientras que los pobres escucharon 30 millones menos de palabras en un periodo determinado, ¿ya? Entonces, la estimulación claramente genera buenos resultados en cosas como esa, como el vocabulario, como el mismo vocabulario, el hecho que tú tengas más palabras como para ir a buscarlas y saber que hay más palabras, ¿cierto? Que tengas un repertorio más de una biblioteca mayor donde buscar, te permite también, por ejemplo, descubrir reglas morfológicas que ya no son que son más abstractas, ¿ya? Por ejemplo, saber si hay género. Yo para saber si hay género necesito saber por lo menos que hay dos palabras con género, y ella es bonita y él es bonito, eso necesito una cierta cantidad de ejemplares, y esos ejemplares, cuando yo tengo mayor vocabulario, también favorecerían el aprendizaje de las reglas particulares que existen en tu lengua. Hay lenguas que tienen género y hay lenguas que no tienen género, ¿ya? Entonces la estimulación en general genera una serie de ventajas con respecto a las capacidades lingüísticas de los niños. También los hace como, esto en realidad es discutible realmente si los niños que hablan tarde, son un riesgo, pero no se sabe si son un riesgo, no se sabe muy bien cuánto riesgo tienen, ¿ya? Porque hay niños que hablan tarde y que les va a dar después regio, mientras que hay una cantidad de niños que hablan tarde que son más o menos el 7% que efectivamente tenían un problema, y esos no van a tener problemas después para siempre, o sea, no va a ser un problema que los va a acompañar toda la vida. Entonces, en los niños que no hablan, por timidez, te fijas, y efectivamente el caso de no tener mayor experiencia como con distintos niveles, con la escuela, por ejemplo, en los niveles culturales que podrían tener un distinto trato entre ellos que no tienen con el profesor, eso les abre una oportunidad para hablar, y el solo hecho de hablar, de producir ellos mismos, genera ventajas sobre los que hablan poco, o sea, como que les prende un botoncito y les hace hablar, ¿ya? Y eso ayuda a que haya una mayor explosión del lenguaje, o sea, que los niños sepan que
ellos al hablar se comunican, y es casi como un músculo que no tenían entrenado, lo entrenan y con eso lo pueden usar para desarrollar sus otras habilidades lingüísticas. No sé si con eso te expliqué un poquito. ¿Qué más? Hay una pregunta en YouTube que me parece que está muy interesante, de Julia Hermida. Si hay tiempo, me gustaría que Marcela nos actualice del tema periodos críticos en la adquisición del lenguaje, si son periodos sensibles o críticos. Julia Hermida, ¿es posible llegar al bilingüismo aprendiendo en la adultez, aprendiendo en los... Sí, y te agradece. Muchas gracias, Julia, me acuerdo de ti mucho. Bueno, para que vean, estas son preguntas que estaban preparadas. No. Mira, con respecto al bilingüismo, primero los periodos críticos, yo creo que hay consenso de que hay periodos críticos, ¿ah? Hay personas que pueden decir, mira, yo estoy en contra, pero la verdad es que los datos tanto de los humanos como en desarrollo atípico como en desarrollo típico y atípico, demuestra que efectivamente el lenguaje tiene periodos críticos, ¿ya? Con la apertura de los periodos críticos, yo diría que hay poco estudio, de repente lo que hicimos nosotros demostraban, digamos, que no es que el periodo crítico está abierto todo el rato, aparentemente, sino que se abre en un determinado momento, ¿ya? Y habían estudios muy importantes que había hecho antes la Helen Neville, la Newport, digamos, Helen Neville especialmente porque ella mira el cerebro, y que habían demostrado de que habían una disminución de la facilidad para aprender un lenguaje más o menos a los 6 años. Y la verdad es que eso no ha cambiado mucho. O sea, en rigor, hasta los 6 años todavía se reconoce como que hay un periodo de facilidad para adquirir una nueva lengua, ¿ya? Y esa facilidad está como especialmente en los factores, en algunos aspectos que son difíciles de aprender. Por ejemplo, como les contaba yo, el vocabulario, el lenguaje tiene como funciones que son productivas, que son la gramática, y la gramática incluye la morfología y la sintaxis, ¿ya? Y tiene otros que no son productivos, como el vocabulario o las preposiciones, ¿ya? Entonces, lo que cuesta aprender son la parte productiva, ¿ya? Y otra cosa que también cuesta son los fonemas. O sea, los fonemas es como yo pronunciaba, yo aprendí que había una E y ahora resulta que tengo que aprender que hay 5 E en este lenguaje, entonces eso me cuesta, eso es difícil de aprender. Eso es lo más resistente, y esas cosas son resistentes particularmente si tú las aprendes después de los 5 años. Lamento contarles que parece que está temblando acá en Chile. Bueno, ya, pongámosle que no. Entonces, ese sería digamos, la gran dificultad, ¿eh? Y hay otras dificultades también que son importantes, que se demuestra que es periodo crítico, como la sintaxis, ¿ya? O sea, saber cómo pongo las palabras, que uno, por ejemplo, si usted habla en inglés, de repente uno no sabe cómo tenía que ir en inglés. También en inglés, si tú a una persona que habla inglés le dices capital, él no te entiende, te dice, ¿qué es lo que me está diciendo? Y en realidad es capital. Entonces, es nada más que una cuestión fonológica, ¿te fijas de distribución del acento? Entonces, resulta que era capital y no es capital. Entonces, ese tipo de cosas cuesta aprenderlas. Las morfologías, si lleva el verbo termina en S, si es singular, cuáles son los sufijos de tiempo, de número, ¿cierto? De género. Esas cosas son difíciles de aprender. Entonces, esas características, el vocabulario, como te digo, no. Uno, cuando el resto de la vida, haciendo quizá un esfuerzo un poquito mayor, puede aprender perfectamente vocabulario, ¿ya? Un montón de palabras sueltas. Lo que cuesta es juntarlas, y eso de allí tiene periodo crítico. Y efectivamente se puede aprender, claro que se puede aprender. Tú puedes volverte muy proficiente, se llama, de algo que adquiriste, y se puede volver súper proficiente. Y hay algunas personas, por ejemplo, como el grupo de Daniela Perani en Italia, no sabría decirte cuál otro, pero la Daniela Perani, que tiene muchos estudios con resonancia magnética, ella ha hecho varios estudios demostrando, por ejemplo, que las personas que son altamente, muy proficientemente bilingües, son bilingües muy proficientes, muy buenos para
en la lengua que aprendieron, o multilingüe, y allí ella ha tomado como ejemplo, por ejemplo, a los que traducen para la ONU. Gente como que tiene que traducir, no sé, muy rápido, muy bien en teoría. Y esas personas logran, digamos, una proficiencia muy grande y se logra que su cerebro funcione igual con el lenguaje aprendido tardíamente con respecto al lenguaje aprendido nativo, ¿ya? Entonces, nunca está de más, digamos, aprender un segundo lenguaje. Uno puede ser extraordinariamente proficiente, solamente que requiere un esfuerzo mucho mayor si eres adulto, y si eres menor de 6 años tendrías mayores facilidades. No sé si con eso respondí todo. De Micaela Coleta pregunta, en un niño con hipoacusia, la materia gris se desarrolla a medida que el niño crece. ¿Queda sin desarrollar? La pregunta, y después completa, en ese caso, si el niño tuviera de grande un implante coclear, ¿qué pasa con esa materia gris? Ya. Mira, también allí yo te podría decir que de los estudios que hay con implante coclear son pocos en los niños. O sea, no, en niños, yo me imagino que estamos hablando de niños como implantados al final del primer año de vida, ¿ya? En el mundo ideal, nosotros deberíamos implantar a un niño que sabemos que es sordo al nacer, ¿ya? Son muy pocos los niños que nacen sordos. La causa más frecuente, eso es muy raro que un niño nazca sordo, ¿ya? Y que no tenga jamás ningún tipo de audición. Eso normalmente es producto de una mutación. Y esa mutación se detecta y tú sabes tempranamente que el niño es hipocúsico, pero no le puedes hacer nada. O sea, no se implantan los niños recién nacidos, por ejemplo, ¿ya? Entonces tienes que esperar, y yo diría que, no sé en Argentina, pero acá en Chile los niños se implantan súper tarde, durante el segundo año, un poquito más. Entonces, todos los estudios que se hagan sobre ello, específicamente sobre lo que preguntas tú sobre la materia gris, en el área de hipoacusia, el área, no es que le vaya a quedar un hoyo ahí, te fijas, porque no le quedó, porque no tenía sonido, porque la cóclea igual manda los nervios, o sea, manda la cóclea, digamos, suponiendo que está bien desarrollada y que el problema es un problema de traducción de la cóclea no transduce los sonidos, ¿ya? Pero la cóclea está ahí, tiene el nervio auditivo, llega al nervio auditivo donde tiene que llegar, llega en malas condiciones, por decir así, no llega con la información que queremos, y allí el niño no puede procesar los sonidos. ¿Se entiende hasta ahí? Entonces, lo que ocurre en la corteza cerebral es que esa parte no se especializa, no le llega nunca la información, o le llega en una condición muy deteriorada que no es capaz de hacer distinciones entre frecuencias o pitch o lo que sea, todas las cosas que se diferencian de los sonidos, duración, intensidad, energía, ¿cierto? Entonces, en ese contexto, lo que ocurre es que si tú no haces nada, esas cortezas, lo que ocurre es que normalmente son plásticas, y lo que se ha visto en personas que son mayores es que se usan para otra cosa, ¿ya? O sea, esa área no es que se quede haciendo nada o se atrofia, así que es una cuestión chica que no se usa, no, se usa de todas maneras, pero no se usa para escuchar, se usa para otras funciones. Por ejemplo, hay algunas funciones visuales que se pueden ir a poner allí, funciones visuales asociativas, digamos, no los colores, te fijas, sino que son más bien funciones como de movimiento, por ejemplo, de dónde ocurren las cosas, ¿ya? Y también en algunas personas son ¿cómo se dice?, propioceptivas, que tienen que ver con la señalización, con el lenguaje de señas, ¿ya? Por eso que cuando las personas ven lenguaje de señas, se activa el área auditiva. Entonces, pero si no hay ni sonido de por medio. Y sin embargo, sí hay una activación más o menos considerable del área auditiva. Bueno, ¿y qué ocurriría cuando te implantan? Cuando te implantan, el problema no es, te va a llegar un sonido, te va a llegar una estimulación, te va a llegar, digamos, algo que va desde la cóclea hacia el oído, pero el problema grande es que no existe el implante perfecto. De hecho, son bastante imperfectos.
No existe el oído artificial o la cóclea artificial. Existe una cosa parecida a la cóclea. Entonces los niños escuchan algo que es parecido al lenguaje. Entonces ellos tienen que construir, decir, mira, cada vez que escuchamos ra, esto es pa. ¿Te fijas? Se logran ese mapeo, es como realmente un mapeo, es un poco como, ¿cómo se llaman estos que son medio robot? Cyborg, ¿ya? En el sentido de que lo que yo estoy escuchando en realidad no es el fonema que escuchamos los que tenemos el oído normal. Nos llega ese mismo sonido exactamente como debería llegar a donde debería llegar. No se llega como un sucedáneo. Y los chicos con ese sucedáneo descubren una nueva manera de representar lo que son los sonidos, los fonemas, las palabras, y pueden incluso llegar a desarrollar una buena audición. Entonces, la plasticidad es bastante variable, te diré. Cómo ocurre en un niño A depende mucho de cómo ocurre en un niño B, en un niño C, es bastante variada, pero eventualmente sí se rehabilita, podríamos decir, se reeduca esa corteza cerebral para procesar los sonidos que vienen del oído, que por el momento no son ni parecido a lo que es el verdadera habla, pero que son sonidos lo más parecido a lo que ellos van a escuchar de habla en este minuto, ¿no? ¿Sabes que voy a prender la luz? Permiso, que está muy oscuro. Entonces, eso. Ahora, todas estas preguntas que ustedes hacen son tremendamente interesantes y yo creo que hay mucha gente que se pueden invitar, que son más expertos, y que son súper interesantes, pues si ustedes quieren hacer tesis o algo así, cada una de las que han propuesto son extraordinariamente desafiantes, interesantes y actuales. O sea, nos están preguntando algo que descubrió, no sé, que ayer, hace un siglo atrás. Marcela, a mí me gustaría, antes de pasar a una pregunta más de Celia Maggi, pero en diálogo de la respuesta que acabas de dar, me gustaría poder hacerte una pregunta, en realidad dos preguntas en relación. Una es, bueno, yo la verdad no soy experto en lenguaje, ni cercanamente, pero en parte entiendo que el lenguaje tiene como un componente abstracto, simbólico, como vos presentaste al principio en tu presentación, ¿no? Quería saber si ustedes tienen trabajo donde han evaluado, o conocés trabajo donde se ha evaluado, en qué momento del desarrollo de las niñez se empieza a incorporar ese componente del lenguaje, el significado, lo simbólico del lenguaje. Esa es la primera pregunta. Y va a raíz de un poco lo que venías conversando, porque justamente, si bien por lo que vos contás, es claramente que gran parte del lenguaje nosotros lo incorporamos por una modalidad auditiva, en el caso de hipoacústicos o personas que tienen algún tipo de problemática a nivel de la modalidad auditiva, igual terminan incorporando componentes del lenguaje porque logran comprender la realidad, interactuar socialmente, ¿no? Entonces, es un poco a raíz de eso. Y la otra pregunta, te hago las dos preguntas y te dejo contestar. La otra pregunta tiene que ver, hace mucho tiempo yo tuve la posibilidad de leer a Vygotsky, no sé, seguramente lo conoces, o algo, y me hizo reflexionar un poco sobre el lenguaje, pensándolo como otras funciones que no eran solamente la de comunicación social. O sea, me acuerdo una parte, un apartado de un texto de Vygotsky que decía que él planteaba que en el desarrollo de las niñez había un momento en el que el lenguaje era la verbalización o el intento de verbalización o no de un plan de acción del niño, como que el lenguaje también jugaba un rol en la organización de la planificación de lo que el niño iba a hacer, aunque todavía no podía hablar, aunque todavía apenas podía comunicarse, ¿no? O sea, quería saber tu opinión alrededor de esto no. Bueno, mira, con respecto a que el lenguaje es simbólico, o el rol de lo simbólico en el lenguaje, nosotros creemos que es casi de nacimiento, ¿ya? A pesar de que al nacimiento tenemos los fonemas, nosotros podemos decir que el hecho de que
digamos que se categoricen las cosas, de que a los niños no sean procesadores de sonido, sino que sean procesadores, muy buenos procesadores de sonido lingüístico, ¿ya? Nos da que tienen un sesgo, o sea, ellos van a encontrar algo que es lingüístico, van a buscar algo que es lingüístico. Cuando nacen, por ejemplo, y dicen, bueno, ¿a cuál de todos estos estímulos? Tengo aquí un móvil que me suena, un patito que hace cuacuá, tengo a mi perro que ladra, un canario al lado, mi mamá está hablando todo el rato allá por teléfono, se escucha el celular, la tele, etcétera. Hay un ambiente acústico rico, digamos, en el cual el niño se desarrolla, y él dice, mira, yo voy a emprender de este es mío, esta es mi cuestión, así me estén hablando o no, así me quieran o no. Puede ser que a mí me pusieron ahí, ya no molesta el niño, y sin embargo yo igual aprendo. Entonces, eso requiere como una especie de radar, digamos, de decir, mira, esto es significativo para mi especie, yo tengo que saber hablar, ¿cierto? Y voy a ir adquiriendo y entrenando mi percepción como para que sea capaz de generar algo parecido a lo que está hablando esta persona ahí cerca de donde estoy yo. Entonces, que eso sería como la capacidad, primero que nada, como innata de ir a buscar el lenguaje, y una vez que lo tengo y tengo los fonemas, de construir rápidamente palabras. Y para nosotros las palabras son simbólicas, no hay nada que hacer. Porque de partida, cuando yo digo mamá, y tú dices mamá, y aquí hay un Cristian Coso dice mamá, Verónica Ramírez dice mamá, son sonidos acústicamente distintos. De hecho, Cristian y tú, ¿cómo te llamas? FBMC. Bueno, tienes tu nombre. Perdón, yo soy Nicolás, Nicolás, Nicolás ya. Fernández de la Rosa. El Nicolás y Cristian, por ejemplo, hablan así, porque son hombres, ¿no? Y nosotros hablamos así porque somos mujeres. Entonces, eso ya hace que sea acústicamente distinto. ¿Te fijas? Si uno estuviera... de hecho, uno dice, oh, mira ese perrito ladra así, y el otro ladra guau, 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 guau. Nosotros podemos distinguir eso, pero los humanos no. Nos da lo mismo. Nos da lo mismo que alguien hable ronco, que esté carraspeando, que susurre, que te hable de susurro. Uno siempre entiende la misma cuestión. Eso no distorsiona la señal. Y eso los niños lo saben hacer desde el día que nacieron, ¿ya? Entonces, tienen como un sesgo hacia eso. Y una vez que tienen la palabra son simbólicas y resisten todas esas variaciones irrelevantes que nosotros podríamos usar. En términos de palabra, por ejemplo, si yo te digo perro, o perro, no sé, es el mismo perro. Tú jamás te pones a decir, bueno, dirás, esta persona que rara porque habla con tantas melodías, pero te accede al mismo significado, que es simbólico, ese es el símbolo. Entonces, esa habilidad los chicos la tienen desde muy pequeños. O sea, por ejemplo, las primeras palabras podemos decir que los niños reconocen son su nombre. Y eso yo creo que requiere una generalización tan grande que no sabemos lo que significa con niño 4 meses, bueno, no sabemos, pero es posible que sea una puerta de entrada a una representación súper simbólica, en el sentido de que, por ejemplo, tú le dices, no sé, Jorgito, Jorge, no sé, Jojo, Jojito, etcétera, y el niño dice, en fin, estas cosas de aquí te hacen, se atribuyen, por ejemplo, a una cierta, resisten una variabilidad y representan un mismo concepto, y eso es un símbolo. O sea, arbitrariamente a mí me dicen jo, 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 y al otro le dicen tú, y resulta que los dos tenemos una representación que no es física, es simbólica. No sé si eso te corresponde, pero, por ejemplo, los niños chicos a veces dicen, ¿cómo te llamas? Los niños dicen, tú. ¿Y por qué dicen tú? Porque ellos les dicen, tú haces esto, tú haces lo otro, tú. Entonces el niño dice, yo me llamaré tú, porque todo el mundo cuando se refiere a mí dice tú. O cuando le dicen papá a toda la gente, papá, todos los hombres son papás, ¿te fijas? Porque de alguna manera tienen esta tendencia, digamos, a formar conceptos asociados a palabras. Entonces nosotros creemos que efectivamente el aprendizaje tiene que ser simbólico. Y lo otro es que, ¿por qué tiene que ser simbólico? Porque la transmisión de conocimiento a través de las generaciones, las madres con los hijos, ¿cierto? Y que los hijos puedan, bueno, que exista la especie, es mucho más efectiva si es simbólica.
¿ya? Si nosotros tuviéramos que enseñarte cómo se llama cada una de las cuestiones en cada una de las circunstancias que se pronuncian, el aprendizaje sería demasiado pesado para uno. Quizá para un robot sería bueno, pero para nosotros no. No tenemos ese ancho, digamos. Nosotros somos más bien aprendedores con poquito o mucho. O sea, con un poco al tiro generalizamos, ¿ya? Mientras que, bueno, y esa habilidad, digamos, facilita de que uno enseñe más bien en términos simbólicos, enseñe conceptos con un repertorio limitado de palabras. Las personas, yo creo que una persona letrada que fue a la escuela no usa más de, como mucho, o sea, 10.000 palabras cuando habla. O sea, nosotros si nos contáramos todas las palabras que dijimos, en términos de cuántas dijimos cada una, digamos, no cuánto hablamos, porque de hablar yo bato el récord, pero así en términos de cuántas dije yo, cuántas palabras del diccionario, no deben ser más de 10.000. Es poquito. Tú con 5.000 te puedes manejar bastante bien, ¿ya? Que son más o menos lo que saben los preescolares. O sea, no necesitamos montones de palabras para poder comunicar. Bueno, en suma, eso quería decir sobre lo simbólico. Nosotros creemos que sí, que la mente humana es simbólica y el lenguaje es una realización, es una manera de realizar este pensamiento simbólico, de formatear este pensamiento simbólico, ¿no? Y lo otro que preguntaste fue me olvidó. Sí, ¿Verdad? sí, podías ver pues que el lenguaje podía cumplir otra función, como por ejemplo parte de la planificación, etcétera, durante el desarrollo, sí, ¿no? de todas maneras, ya. Bueno, eso según también Vygotsky, ¿no? Que lo que ocurre es que, de que puede hacer otras, lo que sí hace es que contamina mucho otras funciones, o sea, no sé si contamina, pero formatea otros pensamientos. Por ejemplo, matemáticas, si ustedes son matemáticos, seguramente tienen pensamiento matemático, pero pueden hacer matemática en castellano. De hecho, es más fácil si yo te hago un test en castellano y después te hago un test en ruso. Tú puedes saber ruso o en inglés, incluso uno puede decir, sí, yo entiendo esta cuestión, pero la verdad es que me costó mucho, o sea, el esfuerzo que tengo que hacer es mucho mayor a cuando hago en castellano. Entonces yo puedo decir matemática, puedo decir cómo me siento, puedo hablar de mis emociones en castellano, puedo hacer música en castellano. Yo puedo tocar eso es tratar de mimic. Sin embargo, al revés es difícil. Al revés, decir algo que se puede decir solamente en matemática, o decir en matemática algo que quería decir en castellano, es tremendamente difícil y es técnico. O sea, quizá con gestos puede ser. Con los gestos efectivamente puede haber una mayor paridad entre lo que significa hablado y lo que significa icónicamente, ¿no? De decir, no sé, pues si tú hacías así. Eso es como te estoy mirando, ¿ya? Eso, y que se usa mucho en la lengua de señas. La lengua de señas tiene mucha iconicidad y usa esta comunicación, llamémosle no verbal, pero es comunicación tan compleja como el lenguaje hablado. Entonces, en ese contexto yo diría que sí. Existe otra cosa que se llama el determinismo, no sé si Vygotsky era worfiano, ¿tú cachai? ¿A Worf? ¿Ustedes conocen a Worf? Bueno, Worf era otro señor, no me acuerdo, yo creo que no, debe haber sido de antes el Worf, que es un señor que decía que el lenguaje configura el pensamiento. Ni siquiera configura el pensamiento, porque ese era Cassider, sino que más bien el Wolf decía, el lenguaje le determina el pensamiento, ¿ya? O sea que si tú no tienes lenguaje, casi no piensas, ¿ya? Ese es en el extremo. Entonces lo que él decía, mira, yo porque tengo un lenguaje rico en palabras para mencionar los nombres de la nieve en lo inuit, la gente que vive en el Polo Norte, ¿no? Que se sabe todo, tiene como, creo que son no sé cuántos colores para decir blanco, o sea, nosotros decimos blanco y ellos dicen blanco claro, blanco oscuro, blanco azulado, blanco aquí, existen no sé cuántitos blancos. Bueno, pues el hecho de que yo haga eso determina cómo pienso. O sea, yo pienso en términos de 8 blancos y de otras cosas.
Bueno, eso en realidad se ha demostrado, varios estudios que han demostrado que en realidad no están así, como por ejemplo un estudio que hizo Stan Dehaene y Ghislaine Dehaene en Brasil, de donde Julian, no Julian de Argentina, que por ejemplo las personas de unos pueblos que era indígena, llamémosle así, no occidentalizado, no mucho, ¿ya? Y que tenía los mundurucus, que tenían qué sé yo, accedieron a hacer experimentos, ¿ya? Y ellos tenían, en términos de números, las palabras que mencionaban a los números, tenían solamente, creo que eran 10, no, sí, eran como 10. O sea, tú tenías el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, después 2 veces 5, después hartas veces estos de aquí, digamos, que eran como de ahí, y todos los demás. Entonces uno podría decir, sí, pero un munduruco entonces no tiene el 52, por ejemplo. Una palabra para decir 52, si como que de ahí son todos iguales. Entonces no puede pensar más allá de lo que yo puedo representar con el lenguaje. Y la verdad es que no es así. Ellos pueden representar y hacer cálculos bastante sofisticados sin necesidad de ese lenguaje. Entonces, a lo que quiero decir es que el lenguaje no es, no tiene una relación, tiene una relación como de formatear el pensamiento, lo formatea, lo configura, le ayuda a manifestarse de una manera que nos podamos entender, pero no es determinante para el desarrollo del pensamiento. Eso. Excelente. Excelente. Bueno, Voy a buscar esos autores. igual vas a encontrar huerfianos, así que ahí podemos hacer un debate. Seguramente, seguramente. Claro. Vea, ya son las 8, Ya. quiero leer la última pregunta de Celia Maggi, que me parece que puede tener que ver con esto, y con esto podemos cerrar si quieren. Si la lengua de señas produce el efecto de sonido en el área del lenguaje del cerebro. Bueno, eso les contaba yo, de que dependiendo de muchas cosas, del tipo de sordera, del entrenamiento, incluso del individuo, que no sabemos muy bien, efectivamente cuando tú haces lengua de señas se activan las regiones auditivas cuando te hacen resonancia magnética, ¿ya? Y uno diría, bueno, algo de comunicación o de representación del lenguaje, de la parte lingüística, digamos, de significados, por ejemplo, pasa por, digamos, activa las regiones que son auditivas y que en estas personas no se han usado para eso. Entonces, efectivamente, mira, hay quienes que ha trabajado harto, Emory creo que se llama, Emory, no estoy muy segura, pero si tú pones lengua de señas, por ejemplo, y mapas del cerebro, normalmente se ve activada la región, no te voy a decir que es una activación que tienen los adultos, ¿no? Perdón, los oyentes, es bastante menos y bastante inestable, pero ocurren. Ellos sí activan mucho las regiones parietales que tendrían que ver más que con la visión, sino que con lo espacial, ¿te fijas? Con la percepción espacial, porque se realiza en el espacio, la lengua de señas. Muchas gracias, Eli. Ya. Listo, pues Bueno. chicos, un gusto. Bueno, Marcela, muchísimas gracias por estar acá, el intercambio, tu presentación y todo el intercambio fue riquísimo, creo que nos quedamos con con mucho agradecimiento, acá se expresa tanto en el Muchas chat acá gracias. como estaba recién mirando el chat en el YouTube también, eh, así que bueno. Bueno, gracias a ustedes, gracias a Emilio por invitarme. ¿Ya? Sí, Emilio lo hizo posible esto, así que... Oye, cuando quieran, ¿no? Cuando pasen por Chile, vengan, les mostramos nuestro laboratorio. Hacemos un sería un gustazo. Ya. Bueno, si les parece, podemos cerrar por hoy y bueno, nosotros nos volvemos a encontrar. Marcela, estás invitada, obviamente, a la gente de su laboratorio, sumarse dentro de 15 días en unos seminarios. Esperemos resolver el problema del mail, así puedan llegar todos en tiempo y forma. Bueno, muchas gracias a todos por la participación y bueno, nos veremos en 15 días. Gracias. Felicitaciones, ¿ah? Felicitaciones por esta actividad. La encuentro fantástica, los felicito. Gracias. Chao.
Bien. Bueno, ahí ya cortó el streaming de YouTube. Así que muchísimas gracias. Excelente. Bueno.